el marco conceptual. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es el análisis de ciclo de vida y voy a empezar con un caso hipotético. Cuando yo estaba en Colombia, mi último trabajo antes de venir para acá fue en una fábrica de cables que se llama Nexans, que queda ahí en Bucaramanga, en la zona industrial. Entonces yo era el coordinador ambiental y yo implementaba la norma ISO 14001 y sistemas de gestión y toda la vaina. Entonces nosotros muy contentos implementamos medidas para mitigar emisiones dentro de la planta y que eficiencia energética, optimización de tiempos, mejora de máquinas, me acuerdo, mantenimiento preventivo y mostrábamos esos resultados y se nos llenaba la boca y sí, 40% de reducción dentro de la planta y muy contentos todos. Pero cuando vine acá y unos años después y empecé a trabajar en este tema, en análisis de ciclo de vida, pues me puse a mirar, me dio curiosidad de ver, bueno, qué son esa reducción de 40%, en la planta de producción del cable desde el punto de vista del ciclo de vida. Entonces, si uno mira el impacto ambiental del cable en todo su ciclo de vida, pues ese 40% se reduce a 3. Y es en realidad, pues la diferencia no es mucha. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un cable, la gran mayoría del impacto ambiental está en la extracción del cobre que uno usa para hacer para que va por dentro del cable. Y eso es más o menos el resumen de por qué hacemos el análisis de ciclo de vida, para tener una perspectiva sistémica, para ver las cosas como de forma completa, que podamos ver en realidad el efecto real de las medidas que tomamos sobre los impactos que hay. Eh, eso es una introducción al análisis de ciclo de vida. Entonces, el análisis de ciclo de vida consiste simplemente en que tenemos, para ver los impactos ambientales de un producto, no podemos mirar una sola fábrica. Tenemos que ver todo el ciclo de vida. Tenemos que empezar a mirar desde la extracción de materias primas, que en el caso del cable era el cobre, pero en el caso, por ejemplo, de la madera es una plantación, un bosque. En el caso del concreto los minerales que se extraen para hacer el clinker. Y pasando por todos los procesos que nos llevan a tener un producto, por ejemplo, los transportes para llevarlos a las fábricas, la energía que se requiere para poder echar a andar esas fábricas donde salen los materiales, los transportes, las máquinas que usamos para construir los edificios, la extracción de los combustibles que se meten en esas máquinas para construir esos edificios. Después, la etapa del uso también, que es cuando, por ejemplo, si vemos el edificio como un producto, entonces durante el ciclo de vida del edificio tenemos que, pues, usar energía para iluminación, tenemos que usar energía para calefacción aquí en países como este donde me congelo. Y eso dura muchos años y durante esos años se acumula el impacto ambiental y al final cuando ya se acaba el ciclo de vida, pues la construcción, el edificio o el puente hay que demolerlo y eso entonces los materiales de construcción se convierten en un residuo y hay que hacer algo con ellos, ya sea reciclarlos, o sea, o ponerlos en un relleno sanitario o incinerarlos. Entonces, eso es todo este ciclo de vida tenemos que calcular los impactos ambientales y tenemos que tenerlos todos en cuenta para ver ese resultado final. Entonces, hay un estándar que es la norma ISO 14040 y la 14044, son los estándares como madre de esta metodología. Esos son muy generales, pero son como los que mandan, el principal referente para este método. Y el método existe desde los 90. Empezó la industria pionera en este tema fue la industria de los empaques. Esto empezaron a hacerlo para calcular el impacto ambiental de los empaques como botellas y esas cosas y los plásticos, porque alguien se empezó a preguntar, bueno, si queremos usar en lugar de plástico, en lugar de vidrio ir a plástico, viceversa, ¿cuál es mejor? Entonces empezaron a aplicarlo ahí y de ahí empezó como a convertirse en todo esto que ahora se usa en muchos sectores, en casi todos los sectores. ¿Y para qué sirve el ACB? Bueno, ya voy a empezar a usar el acrónimo de ACB. Y tenemos varios, o sea, hay varias razones para hacerlo. Esas son las cuatro principales. El más importante es aprender, porque las empresas siempre tienen ese interés de aprender dónde hacen la mayor diferencia en las medidas de mitigación de impactos ambientales. Un ejemplo es el de la industria del cable. Y en base a esos aprendizajes más adelante, pues se toman decisiones
cosas que hay que cambiar, medidas que hay que implementar para mejorar el perfil ambiental de los productos, implementar esas mejoras, identificarlas y finalmente comunicar resultados. Es otra razón, porque hay empresas que hacen mucho trabajo y hacen muchas cosas y quieren comunicar lo que hacen. Entonces, también esta metodología es una buena forma de comunicar las mejoras que se implementan y cómo trabajan las empresas con sus impactos ambientales. El método tiene 4 pasos, la metodología son 4 pasos pues, que incluyen sus diferentes actividades, pero esa es como la estructura principal. Uno empieza siempre por definir el objetivo y el alcance principal y sobre todo definir la pregunta que uno quiere resolver. Entonces uno tiene que primero, antes de decidir qué va a hacer una CB, uno tiene que pensar qué es la pregunta que quiero responder y si este método es bueno o no. Es como todo en cualquier tipo de investigación que uno hace, uno siempre tiene que formular bien la pregunta y de ahí escoger el método. Entonces aquí es lo mismo, uno formula la pregunta, formula su objetivo y de ahí formula su metodología y cómo va a hacer el ACE. Después de eso, pues ya cuando uno sabe qué es lo que va a hacer, pues en estos, como ustedes pueden imaginarse, hay que, hay que recopilar información sobre cada uno de esos pasitos que les mostré al principio del ciclo de vida y en las construcciones, sobre todo, donde podemos llegar, pues yo una vez yo he hecho análisis de ciclo de vida aquí en edificios donde hay 500 materiales diferentes. Entonces, se imaginarán que hay mucha información, uno requiere mucha información. Entonces, para recoger esa información requiere tiempo y ese es el segundo paso, recoger la información que necesito, cuantificar las cantidades de materiales, no solamente, sino también las cantidades de energía y de materiales que necesitas para producir esos materiales como aguas arriba, digamos. Y el tercer paso es coger toda esa información que se recogió, hacer un modelo en un software especializado y calcular el impacto ambiental de su producto basado en ese modelo y reducir toda esa información que uno recolectó en un numerito nomás al final. Y al final, pues uno tiene que interpretar ese numerito en el cuarto paso, que es cuando uno se sienta a reflexionar y usa lo que uno aprendió, esos resultados, y responde la pregunta que uno tenía inicialmente. Y a veces no da, a veces todo lo que hizo no es suficiente, hay alguna duda, alguna incertidumbre, entonces el proceso siempre es iterativo. Uno casi siempre tiene que regresar, después de que calcula los resultados, regresar y mejorar su información y recoger más información o cambiar de pronto su objetivo, cosas así. Entonces es varias iteraciones y al final uno tiene su reporte, su estudio. Eh, En la definición de objetivo y alcance, lo que decía, lo importante es la pregunta, ¿para qué hacemos? ¿Cómo vamos a usar los resultados y a quién? ¿Para quién? ¿Quién es nuestra audiencia? Eso es súper importante porque así uno ve cómo comunica los resultados y cómo los presenta. Entonces, las preguntas que uno que uno se hace es, por ejemplo, ¿cuál es el impacto ambiental de nuestro producto? ¿Qué partes del ciclo de vida tienen más impactos? Si es la producción de materias primas, si es el uso, si es la disposición final. ¿Cuál diseño es mejor? Si ustedes que trabajan con estructuras y de pronto tienen más de una opción para hacer un diseño, entonces a veces hay diseños que son más o menos eficientes con los materiales y de pronto tienen más o menos impacto ambiental. Entonces, para guiar esas decisiones también sirve. ¿O qué podemos mejorar que tenga mayor efecto? ¿Qué medidas podemos implementar que tengan un mayor efecto? Eh, Aquí es importantísimo también definir el alcance porque hay veces que uno puede hacer un análisis de ciclo de vida que de hecho no incluye todo el ciclo de vida, porque hay estudios que se enfocan en nada más en una fábrica, ¿no? Entonces miran solamente hacia la puerta de la fábrica y eso tiene un nombre especial, pero pues bueno, eso no son en realidad ciclo de vida completo. También es importante un concepto que es la unidad funcional, que es la unidad que usamos para cuantificar el resultado, que represente la función del producto, que es la base de los cálculos, cómo tú presentas la información y que debe ser cuantificable y de acuerdo con el objetivo. Entonces, por ejemplo, si yo que me moví tanto con la construcción de edificios, entonces la unidad funcional siempre es metro cuadrado de área construida. Entonces, si vamos a calcular una huella de carbono para mi edificio y la vamos a comparar con este edificio A con este edificio B, entonces, esta es la unidad que nos ayuda a comparar para ver cuál edificio es mejor desde el punto de vista climático. Eh,
El segundo paso en el inventario del ciclo de vida, pues es cuando uno, lo que decía, uno tiene que ponerse a recoger la información para todos esos procesos. Y ustedes pueden imaginarse que son muchos procesos, sobre todo para un edificio que tiene tantos materiales. Y esa información tiene que ver con recursos, materias primas, energía, químicos, suelo, agua, que entran al sistema y las salidas, que emisiones al aire, vertimientos, residuos, coproductos, también sobre todo las salidas, los flujos entre procesos, todo eso hay que cuantificarlo. Y la calidad de los datos, pues es muy importante. La calidad del estudio siempre se define por la calidad de los datos que uno usa. Si uno recoge los datos en campo, la calidad es mayor y entonces por tanto el resultado es más confiable, pero a veces uno en campo pues no puede conseguir toda la información, entonces le toca estimar, le toca suponer, le toca usar proxies, le toca usar bases de datos también de datos genéricos y pues la calidad baja. Entonces eso también es importante y es algo en lo que se trabaja mucho y se tienen que hacer estudios de incertidumbre y análisis estadísticos para calcular la confiabilidad de los resultados. Y también esta es la fase que más toma tiempo, por tanto. Eh, Después, cuando calcula el impacto, pues uno siempre piensa en el cambio climático. He hablado de la huella de carbono y todo eso, pero esa no es la única, no es el único impacto ambiental que existe. Hay muchos tipos de impacto y esos también tienen cabida en una CB. Lo que pasa es que la gente se enfoca en el cambio climático porque es lo que la urgencia es lo que está urgente, es de lo que se habla más. Pero uno también puede hacer, por ejemplo, huellas de agua que es casi tan importante. Hay otros tipos de impacto como la eutroficación, que es el exceso de nutrientes, la acidificación, eh, ¿cómo se dice? La afectación de la capa de ozono, todo eso. Hay un montón de categorías de impacto que se pueden evaluar. Y lo más recomendable siempre es calcular varias, porque si uno solo calcula el cambio climático, entonces uno puede solucionar un problema y no darse cuenta de que puede estar creando otro. Entonces, por eso es siempre la perspectiva sistémica de tener en cuenta toda la mayor cantidad de parámetros posibles y para evitar esas consecuencias indeseadas. Y finalmente, la interpretación de resultados, pues es simplemente ponerse a mirar, a ver cómo respondimos esas preguntas. Por ejemplo, y aquí en el ACB siempre uno se encuentra con una complejidad que es que el mismo producto puede generar beneficios en un impacto ambiental y en una categoría y crear problemas en otro. Aquí un ejemplo muy sencillo que es una prenda de vestir, una camiseta, que si miramos el cambio climático, pues el algodón tiene es de pronto mejor que otras fibras y el impacto de la prenda está más en la manufactura, pero si miramos la huella de agua, el impacto está es en la siembra del algodón. Entonces esas cosas, esas complejidades siempre hay que estudiarlas y hay que discutirlas y hay que sopesar diferentes impactos a veces. Ahora, el marco normativo para el ACE y la razón por la cual trabajamos tanto con esto acá. Empezamos pues con los estándares ISO que nombraba al principio, que son los lineamientos generales, donde están desde la metodología y las definiciones básicas, y esos dos estándares son muy, son muy importantes, pero a la vez no son muy específicos porque dicen lineamientos para todos los productos y cada producto tiene cada tipo de producto, cada sector tiene sus complejidades específicas. Entonces, por eso es que siempre hay estándares regionales y estándares específicos para un sector. Y aquí en Europa tenemos este estándar que es el 15804 y es una serie de hecho de estándares, sostenibilidad de construcciones y son más o menos la Biblia para hacer ACV aquí en Europa. Todo se hace basado en esta serie de estándares y hay diferentes niveles. Entonces, este 15804 se enfoca en los materiales, pero también hay otro estándar que es de la misma familia que se enfoca en construcciones. Y lo importante de esto es que los dos están armonizados, entonces siguen la misma estructura para el ciclo de vida y la metodología es más o menos la misma.
Y la idea es que entonces si uno hace una ACV de los materiales y después va a ser el de los edificios, pues los dos estándares están armonizados. Entonces están usando manzanas con manzanas y no estamos hablando de peras con manzanas. Es muy importante en los ACV uno seguir la misma metodología en todos los niveles y en todos los procesos. Bueno, y una cosa muy importante que hacen esos estándares es que dividen el ciclo de vida de las construcciones en módulos. Entonces, eh, hay el módulo A, que es la parte de los materiales, la parte de la producción, el módulo B, que es la operación, y el módulo C, que es la de construcción y la disposición final. La parte de materiales es digamos que la que más se habla, porque la gran mayoría de los actores en el sector se mueven en eso, en la producción de materiales, pero la gran mayoría de los impactos de las construcciones casi siempre están en el módulo B, que es la operación. ¿Por qué? Porque las construcciones tienen un periodo de vida muy largo, ya sean edificios o puentes, entonces tienen una estructura o sea, menos de 50 años no dura. Sí, o sea, pues de forma ideal, ¿no? Entonces, durante esos 50 años se producen muchos impactos, hay que hacerle mantenimiento, hay que operarla, si es un edificio va a consumir energía. Entonces los impactos se generan, o sea, todo ese periodo hace que los impactos estén casi siempre concentrados acá. Entonces, la parte de los materiales, en los módulos A1 a A3, pues está la producción de materias primas, los transportes y los procesos de fabricación. Después hay un módulo de transporte que es todos los transportes, cómo llevamos los materiales hasta el sitio del proyecto. El A5, que es la parte de la construcción, la obra, maquinaria, residuos. Cuando uno habla aquí con las empresas de construcción y con la gente que trabaja en el sector siempre, la gente piensa, o el primer reflejo de la gente de la gente en este sector es el transporte. Dicen, no, eh, yo creo que es porque es lo que más ven o lo que más se mueve y siempre sus medidas, su reflejo siempre primero es medidas para mejorar el transporte al sitio del proyecto y eso es, pues, cuando uno hace análisis de ciclo de vida, uno se da cuenta de que los impactos ambientales de los transportes son muy bajitos comparados con, por ejemplo, la operación y la producción de las materias primas, sobre todo de algunos materiales como el acero y el concreto y el cemento. Eh, y bueno, en la parte de operación y mantenimiento, especialmente el mantenimiento en la infraestructura es lo más, es lo más importante. Y en la clausura, pues esta parte sí es no es el impacto ambiental aquí no es tan alto, pero es muy importante porque hoy en día hablamos mucho de circularidad y tratamos de reciclar y de reutilizar los materiales en la medida de lo posible. Ahora, en el sector de la construcción aquí en Suecia, eh, el- yo diría que el Ministerio de Transporte e Infraestructura fue pionero en este tema acá. Ellos empezaron a hablar de este tema hace 15 años, por lo menos, más. Y ellos empezaron a implementar un sistema para gestionar el impacto climático de sus proyectos de construcción. Y aquí trabajan de una forma muy particular. En el sector de la vivienda, están, pues están un poquito más quedados, pero ellos lo que hacen es que primero que todo obligan a calcular el impacto climático de los edificios y en un futuro van a poner topes máximos, pero el Ministerio de Transporte e Infraestructura lo que hace es que ellos lo que requieren es reducciones y ellos hacen su gestión a través de los pasos que siguen las licitaciones. Entonces, cuando sacan una licitación, primero antes de sacarla, el ministerio, el personal del ministerio, ellos hacen sus cálculos de estimados de materiales, también obviamente sus presupuestos estimados los tienen que hacer con las cantidades y especificaciones y proveedores sin definir datos genéricos, y ellos hacen sus cuentas y ellos calculan no solo unos costos, sino también calculan una huella de carbono en esa etapa y ellos sacan la licitación y
y cuando los proveedores o los que presentan propuestas para las licitaciones, los proveedores tienen que hacer también un plan de reducción de impactos climáticos. Y claro, entonces cuando los proponentes hacen sus cálculos, ellos también, o sea, ellos ya tienen cálculos más específicos, tienen información, por ejemplo, distancias exactas a sus proveedores, tienen quizás datos de sus proveedores donde están y también el impacto climático de los procesos propios de su cadena de suministro. Entonces tienen un dato más acertado y ellos ya pueden hacer planes más específicos de reducción. Y ya cuando empieza la construcción, cuando se ganan el contrato, empiezan a construir y ya entonces uno empieza a operar con información real de campo. Entonces uno ya sabe cuánto se consumió de materiales, de combustibles, sabe también cuánto se desperdició, cuántos sobrantes hay, cantidades reales. Entonces, con el tiempo uno va aumentando en la exactitud del resultado, pero también va bajando, uno tiene menos campo de acción para implementar cambios, ¿sí? O sea, uno no puede ya, aquí en construcción uno ya no puede cambiar el diseño. El diseño no lo puede cambiar acá en los otros pasos anteriores. Entonces, se gana en calidad de datos, pero se pierde en capacidad de acción. Y al final de la entrega, pues uno ya hay un resultado exacto de cuánto fue el impacto climático, igual que el presupuesto. Así como el presupuesto, los costos, también pasa lo mismo con el impacto climático. Uno ya sabe cuánto fue y ya entonces lo pueden evaluar. Y entonces el Ministerio de Transporte lo que hace es que a sus contratistas les dice, bueno, les voy a exigir que reduzcan el impacto climático con respecto a lo de la licitación, por lo menos en tanto por ciento, pero si se pasan de acá, si es si logran menos reducciones que este porcentaje, les voy a poner una multa, pero si hacen más reducciones de tanto porcentaje, les voy a dar un bono. Entonces así incentivan también a los contratistas a que se ganen ese bono y a lograr reducciones. Y me parece que eso es un sistema muy eficiente que pone a todo el mundo a moverse. Ahora, unos ejemplos de aplicaciones de estudios que yo he hecho en el sector en investigación, porque bueno, también he hecho esos cálculos con proyectos de verdad, pero esos datos, pues, primero fueron en otro trabajo y segundo, pues, no los puedo divulgar. Entonces, bueno, esos ejemplos que estoy mostrando son sobre proyectos de investigación que son de resultados públicos. Primero, para la parte de comunicar impactos aquí no, en todo el mundo en general hay una herramienta que se llama las declaraciones ambientales de producto, que es cuando una empresa productora de algún tipo de material o producto declara voluntariamente los resultados de una ACV al público sí, para mostrar, digamos que para ser abierto con su trabajo ambiental y con su perfil ambiental. Y hay siempre unas reglas y estándares sectoriales que hay que seguir. Como todo el mundo sigue las mismas reglas, entonces eso facilita que se puedan comparar dos productos que proveen la misma función. Siempre tiene que haber una revisión externa, una tercera parte independiente tiene que revisar que la persona que calculó haya seguido las reglas y estándares del sector. Y además de eso, pues sirve como una fuente de información para cuando uno va a hacer sus ACVs. Si, por ejemplo, yo soy un constructor o incluso yo en investigación puedo sacar también información de estas declaraciones ambientales de productos, pero no es un certificado, eso sí, es una declaración, pero eso no, el hecho de que un producto tenga una declaración ambiental de producto no quiere decir que sea más verde que otro. Ahora, para el uso del ACV para tomar decisiones, pues estuvo en un proyecto en el que se usó el ACV para tomar una decisión para el diseño de un puente. Entonces, había un caso real de un puente que había que hacer en una ciudad al sur de Suecia y habían dos opciones. Se hacía en madera, una placa de madera prefabricada o un diseño en concreto con fundición in situ. Y, y bueno, pues aplicamos el ACE para tomar esta decisión y de paso, pues
mirar unas cosas, unos temas de interés que queríamos revisar. En este proyecto miramos los efectos de dos fenómenos diferentes. De la carbonatización, no sé si esa es la palabra correcta en español, pero es cuando el concreto Sí, reabsorbe el dióxido de carbono, ¿sí es así? sí, sí, carbonatación. Sí, carbonatación, eso. Bueno, porque eso, pues sí, acá en el sector del concreto estaba vendiendo la carbonatación como como un beneficio climático. Entonces, queríamos explorar los efectos de esta carbonatización y compararla con el efecto contrario que logra la madera, que es que la madera almacena el dióxido de carbono durante un tiempo. Entonces, eso también tiene beneficios ambientales. Entonces, eso fue nuestro uso como investigadores de este caso de estudio. Pero en realidad, pues desde el punto de vista práctico, las empresas que estaban involucradas, pues en realidad lo que querían era ver cuál de los dos diseños tenía menos impacto ambiental. No, a ellos no les interesaba tanto el tema de las preguntas de investigación nuestra, ellos solo querían saber cuál tiene menor impacto. Entonces, para eso fue que empezamos este proyecto. Y, y bueno, el resultado nos mostró que el puente de madera tiene menores impactos ambientales. Y eso más o menos es algo que pues se esperaba porque eso es un resultado común y corriente, es un resultado muy común. Lo que nos sorprendió de este proyecto es que eh, en los dos casos, las partes en acero que eran necesarias, bueno, no sé cómo decirles en español, pero hay los componentes de acero de ambos diseños fueron puntos importantes y aportaron al impacto climático de los dos diseños. Y, y, y sobre todo en la parte de mantenimiento. El cambio de las partes y el mantenimiento de los componentes en acero fueron contribuyen bastante, o sea, en un grado al impacto climático que nosotros no esperábamos que fuera tanto. Entonces, bueno, eso fue un hallazgo que nos sorprendió de acá. Y bueno, la parte de carbonización y el almacenamiento de materiales también, pues es un tema muy interesante que estuvimos viendo y entre otras cosas vimos que en realidad la cantidad de dióxido de carbono que el concreto absorbe no es tanta como se espera, sobre todo durante el periodo de uso. Para que el concreto absorba suficiente dióxido de carbono para que valga la pena, hay que, hay que en su disposición final triturarlo y exponerlo al aire durante 30 años. Y bueno, eso es desde el punto de vista práctico, eso es bien difícil. Además de que ya eso está un poco por fuera del ciclo de vida. Pero bueno, eh, otra aplicación del análisis del ciclo de vida es aprender. Y en este proyecto, pues este fue uno de mis papers para mi doctorado y lo que hicimos fue, tomamos tres diseños para el mismo edificio con cantidades eh, progresivas de contenido de maderas y de biomateriales. Entonces le fuimos aumentando, pues teníamos primero una estructura en concreto que prácticamente no tenía biomateriales, después una en madera cross laminada, no sé cómo se dice, cómo es que se dice en español, que es madera que se pega, un panel de madera que se pegan y hacen elementos de estructurales, donde más o menos la mitad de los materiales eran biomateriales y después unos estudiantes en una tesis de maestría hicieron un diseño donde aumentaron llevaron al 70% el contenido de biomateriales. Y entonces tomamos esos tres diseños y les hicimos análisis de ciclo de vida a los tres. Y nos dimos cuenta, pues, que al usar más biomateriales reduce el impacto climático y que la estructura actúa como un reservorio de carbono que almacena el dióxido de carbono, pero que como ustedes pueden ver en esta figura, esta es la metodología común para calcular la huella de carbono, el Global Warming Potential, el potencial de calentamiento global. Eh,
Y ustedes pueden ver acá que la diferencia entre el diseño con 50% de madera y 50% de bio y el de 70% es muy bajita, casi no se ve, mientras que la del concreto pues está aquí, está bien alta. Y eso es porque con este método, este fenómeno de almacenamiento de dióxido de carbono no se nota mucho, porque este es muy estático. Entonces, para ver los beneficios hay que aplicar métodos más dinámicos que no son muy comunes y que son un poquito más complejos. Eso es una de las conclusiones del estudio. Y estos son los efectos eso es como más o menos una ilustración bien corta de lo que quiere decir. Que el método que usamos siempre normalmente para el cambio climático es lo que hacemos es que tomamos la curva del- de la radiación, ¿cómo se dice? El calentamiento que ejerce una molécula de dióxido de carbono, que es esta curva. Entonces, este es el impacto climático con este horizonte. Y si tenemos otro horizonte de 50 años, pues tenemos uno más corto y así. Entonces, cuando uno extrae, cuando uno tiene un bosque y el bosque absorbe dióxido de carbono, se tiene este efecto positivo para el cambio climático. Mientras que después en disposición final, cuando ese dióxido de carbono regresa a la atmósfera, pues se tiene este efecto negativo. Y estos son los métodos dinámicos que tenemos que mirar. Este método tradicional no funciona muy bien para capturar eso. Eh, y finalmente, el otro ejemplo práctico es cuando hicimos una sede para un complejo de oficinas para implementar mejoras, para identificar principales fuentes de impacto. Y aquí en este proyecto lo que tuvo de especial es que este es el proyecto donde más hemos incluido cosas. En este proyecto no dejamos nada fuera porque como les decía, como hay tanto material y hay tantos componentes, puede ser demasiada información, entonces uno casi siempre tiene que dejar partes del ciclo de vida o algunos materiales por fuera. Pero en este caso nosotros incluimos absolutamente todos los materiales del diseño, que fue un montón de información, pero, o sea, más completo no lo pudimos haber hecho y incluimos también todo el ciclo de vida. Entonces, eso fue lo particular y esto fue, pues, el hallazgo fue que como esperábamos, los mayores impactos estaban en la fase de operación, lo que les decía, es una operación de 50 a 100 años. Hay muchos impactos, pero algo que no esperábamos es que las instalaciones de ventilación tienen unos impactos muy importantes. Eh, y también, y también nos dimos cuenta de que calcular el impacto de los transportes nos tomó mucho tiempo y al final si pueden ver, el impacto de los transportes es muy bajito. Entonces es algo que pensábamos, bueno, le metimos tanto tiempo a modelar los transportes para que fueran tan insignificantes. Entonces, como que no vale la pena, fue la conclusión ahí. Ahora, eh, las reflexiones finales, la última diapositiva. Siempre hay que tener en mente el objeto del proyecto. Es lo más importante. O sea, la pregunta con la que ustedes empiezan, y eso aplica para la investigación también, si uno no sabe, uno tiene que primero o sea, saber qué pregunta quiere resolver. Y eso es lo que tiene que guiar toda la selección del método. Y uno puede hacer ACVs tanto muy simples, muy sencillos, muy corticos y muy bajo presupuesto, o hacerlos súper detallados, como el último proyecto que mostré. Eh, pero los resultados siempre son específicos. El hecho de que ustedes analicen un edificio en madera no quiere decir que todos los edificios de madera se van a ver igual. Cada edificio es diferente, cada caso es diferente y las generalizaciones son muy peligrosas. Es muy importante también el tema de la audiencia objetivo porque así es que ustedes ven cómo van a comunicar resultados. Y como les mostraba en la diapositiva del ministerio, de cómo trabaja el ministerio, entre más temprano actúe, uno más capacidad tiene para cambiar y para mitigar impactos.
Y bueno, la parte de la selección de datos es supremamente importante también y consume mucho tiempo. Entonces hay que, como yo suelo decir, hay que escoger las batallas. Entonces uno se tiene que concentrar en las partes del ciclo de vida que uno sabe que van a importar. Entonces uno tiene que también con la experiencia uno va ganando ese instinto de saber qué partes valen la pena y qué partes no. Y eso fue todo. Gracias por la atención. Y ahora no sé si hay una sesión de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta del tema general? Porque pues, a la hora de hacer los análisis tiene pues, la producción y demás de las estructuras. No escucho. Porque solamente Sí, acércate acá y hazle la pregunta a Diego que Poli no... Sí, Diego, lo qué que pena, está en Edward. No escucho bien. Hola, hola, buenas tardes. Buenas Disculpa, tardes. es que quería preguntar, ¿por qué a la hora de hacer los análisis del impacto en el calentamiento global solamente se toma el dióxido de carbono como pues principal exponente? Sí, sí, hay más gases de efecto invernadero que pues que se relacionan en la industria. No, pues el dióxido de carbono es la unidad con la que se muestran, pero en realidad los datos que uno usa incluyen todos los gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que el dióxido de carbono es la unidad común. Entonces, parte de hacer el análisis de ciclo de vida es agarrar todos los flujos, no solo del dióxido de carbono, sino también de metano, de todos los gases de efecto invernadero y convertirlos en equivalentes de dióxido de carbono. Y así se pueden poner en una sola unidad, porque si no, pues no podemos mostrar la huella de metano y la huella de todos. Pero sí, o sea, en parte del proceso es hacer eso, pero el hecho de que diga kilogramos de dióxido de carbono no quiere decir que solamente está incluido el dióxido de carbono, están todos. Vale, vale, listo. Muchas gracias. Buena pregunta. Ahí hay una pregunta de Edward, es pupilo de Silve, ¿no? Sí, es Edward, ¿verdad? Edward Román. Sí, Sí. señor. Edward, adelante. Hola, hola, ingeniero Diego. Hola. Esto, pues muy interesante, de verdad, la charla. Tengo varias preguntas relacionadas es con el EPD, sí, con el Sí. EPD. Yo tengo una pregunta. Si de pronto algún proceso no se encuentra documentado en la normativa europea o americana, no está documentado, ¿cómo sería el proceso de creación de ese factor de emisión que nos otorga el EPD? Como cuando dices que no está documentado, ¿qué quiere decir? No, ¿Qué quieres decir? de pronto en la base de datos de esa, de ese documento no logremos, no se encuentra ese factor de emisión. Bueno, ahí hay varias formas de solucionar ese tema. Lo, lo primero es, pues, buscar la forma de conseguir datos específicos con algún productor, pero eso es muy difícil porque eso casi nunca está. Entonces, la, la respuesta depende de qué tan importante sea ese material o ese componente para el impacto total. Y sobre todo si es una cantidad muy pequeña o no, porque si es muy pequeña, entonces podemos usar un material similar que sí esté documentado. Pero si es muy importante, entonces tenemos que ir a buscar esa información o modelarla nosotros mismos. Y bueno, hay muchas formas de hacer eso, pero levantar la información en campo siempre es importante. Ahora, cuando uno habla de esas CPDs, em, siempre en los estándares de las CPDs, siempre se reglamenta muy claro qué partes del ciclo de vida tienes que obligatoriamente modelar con datos específicos directamente del proceso. Entonces, así, si el estándar, si las categorías de reglas de ese tipo de material te exigen que tienes que tener datos específicos, no hay forma.
O sea, uno no puede, uno tiene que ir al proceso y documentar esos datos. Y si no, pues simplemente la API no se la aceptan y no se publica. No pasa la verificación. Pero si el PCR, si las reglas dicen que uno puede usar datos genéricos o no, o usar otro tipo de datos, ahí ya uno tiene más campo de acción. Entendido. Y otra preguntita relacionada a eso, pues para hacer las estimaciones de esos impactos, necesitarían el uso de una librería extensa, ¿no? ¿Qué tipo ¿Sí? de programas o software utilizaron o se utilizan normalmente que contenga esta información? Bueno, hay varias bases de datos disponibles para eso y eso varía también dependiendo del software. Ya de por sí las EPDs son una librería muy importante de información, especialmente en el sector de la construcción. Hay una base de datos que se llama EcoInvent, que es como la más famosa, la más usada, que está disponible a nivel global, que tiene mucha información, es la más completa, pero obviamente esas bases de datos cuestan y hay que pagar una licencia. Y, y también hay unos softwares que incluyen, que parte del software es una base de datos, pero esos son más caros también. Esos varían los precios. Y, y hay muchas bases públicas también dependiendo de qué sector se esté hablando. Entonces, sí hay varias bases de datos. Algunas son gratis, otras no. Listo, qué pena, tantas preguntas. Tengo una última pregunta. Es que Bienvenidas. estamos adelantando un análisis de ciclo de vida para pavimentos flexibles, entonces sí me interesa mucho el tema. Eh, en cuanto a los límites del sistema de un producto, sí, ¿cuáles serían los más comunes o los que más han considerado como límites del sistema en un ciclo de vida? Que ustedes Pues, digan que sean los más determinantes. ¿en qué sentido? O sea, del scope, Por lo menos hay cosas que son como en muchas ocasiones debido a tiempos que son difíciles de tomar, como es el recurso hídrico, que a veces es Mm, bastante extenso, o la cuestión de desperdicios o reciclaje, que también cumplen un tema muy amplio. bueno, ahí esa pregunta sí voy a ser un poquito aburrido y la voy a responder con depende. Porque cada tipo de producto tiene sus desafíos específicos. Y dependiendo del tipo de producto, pues ya como que ese bagaje también le ayuda a uno a ver. Y no solo el bagaje propio, sino también estudios anteriores lo ayudan a uno más o menos a saber qué partes del ciclo de vida son más importantes que otras. Y por eso es que también, pues, en investigación es tan importante ver el estado del arte, ¿no? Porque entonces lo que otros hicieron antes es la base para lo que yo voy a hacer. Entonces, en el tema de asfaltos, yo en asfaltos siempre el tema de los materiales, las materias primas fósiles, siempre, cuando uno tiene materias primas fósiles, siempre va a ser digamos que el hotspot, el impacto más importante. Entonces, el bitumen y todas esas cosas. Pero bueno, también depende de qué tipo de asfalto y de qué agregados se están usando y de la mezcla, ¿no? Aquí le decimos la receta, o, y qué componentes tengan y en qué medidas. Pero si tienen preguntas más específicas sobre el tema del asfalto, me pueden escribir y yo les ayudo porque pues yo he trabajado con asfalto Diego, bastante. aquí hay una pregunta de la profe Silvia, que por Sí, cierto, los presento, Silvia, Diego, Diego, Silvia, y mucho ahí gusto. quedan, pégate contacto. Diego, muchas gracias por la presentación. Te quería preguntar una cosa en términos de específicamente de construcción. Nos contaste el tema de cómo el Ministerio de Transporte pues incentiva
estas reducciones en el análisis de ciclo de vida para los contratistas. Quería preguntarte si para edificaciones también hay incentivos, o sea, así, digamos, digamos orientados como a los sellos ambientales que existen, como, pues, digamos, como por esa misma línea de los sellos ambientales que existen actualmente, también hay líneas hacia ese sentido. Eso, digamos, quisiera saber, porque uno sabe que en Europa y Norteamérica todas las cosas van mucho más avanzadas que nosotros, entonces quisiera saber como cuál es en este momento como la punta de lanza allá de lo que hacen en construcción. Sí, los sellos ambientales como LEED y BREEAM y todo eso sí son muy, se usan mucho, y hay un sello ambiental específico de acá que se llama el cisne nórdico, algo así, y y esos se usan mucho, y ellos, pues esos sellos ambientales tienen también su componente de ACV, y le han introducido al componente de ACV con el tiempo, pero en la parte normativa legal, así como tal, así como el Ministerio de Vivienda, ellos también están trabajando con este tema, pero ellos lo hacen de una forma diferente al de infraestructura. Ellos lo que están haciendo es que ellos primero hicieron como en el 2020, hicieron obligatorio que todas las construcciones de nuevos edificios tienen que declarar la huella de carbono. Siempre hay que declararla. Segundo, lo que empezaron a hacer hace poco es que empezaron a implementar o están implementando topes máximos de huella de carbono por metro cuadrado de área construida. Entonces, eso también es lo que está. Otra cosa que están haciendo es que al principio la declaración incluía solamente ciertas partes del edificio, solamente la fachada, la estructura principal, las partes de la estructura que llevan carga, pero ahora ya con el tiempo le han metido más partes, le han metido más también, entonces le metieron la parte del amoblado, también la parte de las instalaciones eléctricas y ventilación. Y también le han metido, empezaron solamente con la producción de materiales y la construcción, pero ahora ya le metieron todo el ciclo de vida completo. Entonces han ido como escalando. Pero ellos no tienen el mismo sistema de los bonos y eso. Ellos lo que hacen es le están poniendo límites. Son dos formas de hacerlo muy diferentes entre la vivienda y la infraestructura. Gracias. Diego, vale. Por ahora, entonces, yo le doy el contacto a Eduardo. Bueno, ahí está, de hecho, también a Silvia, y para que hagan más preguntas específicas. Entonces, Diego, de nuevo te agradezco mucho por tu tiempo, y yo creo que ya sí te agarró la noche, ya son las 11, 10 de la noche, no sé. Y 9. entonces que tengas dulces sueños. Muchísimas Gracias. gracias por todo. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Feliz Muchas día. gracias. Yo tengo una